Parlamentarios del oficialismo, algunos de la oposición, valoraron el borrador del Compromiso Nacional por la Seguridad, aunque reconocieron que hay muchos puntos que se deben agregar o precisar. Hay algunos que dicen incluso que esto es más bien un plagio y que son presentaciones que ya se habían hecho anteriormente. También está el asunto de los plazos, que no se presenta textualmente. Pero la ministra del Interior, Carolina Toá, reiteró que el gobierno está abierto a recibir recomendaciones y ella aclaró que todas las medidas tienen plazos concretos para su ejecución en este borrador. María José de la Barra con el informe. El gobierno comenzó a recibir observaciones al borrador del Compromiso Nacional por la Seguridad que se presentó el martes luego de meses de trabajo entre La Moneda, el oficialismo y la oposición, bloque que terminó abandonando la mesa en el último tramo de conversaciones. El documento se basa en 5 ejes: policías, institucionalidad, control, el cuarto eje es prevención y víctimas y el último es persecución y sanción. La ministra del Interior, Carolina Toá, detalló los mecanismos y plazos que se va a tomar el Ejecutivo. Hay muchas medidas que son netamente administrativas. Todo tiene plazo. Depende, hay cosas que van a hacer en marzo y hay cosas que van a ser programas, por ejemplo, que vamos a mantener durante varios años. Y se hicieron los plazos además, buscando que sean exigibles, pero que sean consistentes, porque no hay capacidad de hacer tantas medidas al mismo tiempo. Entonces hicimos una escala, digamos, en el tiempo para irlas cumpliendo. Parlamentarios de oficialismo y oposición coincidieron en que hay muchos puntos que agregar o precisar. El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, fue bastante crítico y aseguró que el gobierno perdió muchos meses para presentar un documento que a su juicio carece de propuestas de fondo. Las conclusiones de la mesa de seguridad son una burla para la gente. El contenido de ese informe no se ataca ni la forma ni el fondo. Acá se necesitan más recursos y acá se necesita una agenda robusta y de eso en este informe no hay nada. Una lástima, la pérdida de tiempo. En el oficialismo también han manifestado reparos, sobre todo con la idea de modificar la ley antiterrorista. Sin embargo, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, sostuvo que hay que dejar de lado las aprehensiones personales y particulares sobre determinados temas y sostuvo que la colectividad votará favorablemente todo lo que vaya en línea con fortalecer el orden público. El gobierno tiene que usar todas las herramientas constitucionales y mantener el control del orden público y llevar paz a los territorios. Por lo tanto, vemos con bastante tranquilidad la acción del Ministerio del Interior y nos parece que todo lo que haga el gobierno en dirección a retomar el control del orden y la paz va a ser apoyado, por cierto, por la Federación Regionalista. Algunos de los puntos incorporados en el acuerdo son la modificación de la Ley Orgánica de Municipios para incorporar tareas y roles de prevención del delito y la creación de una división o departamento de prevención del delito y de atención y asistencia a víctimas en las distintas gobernaciones regionales, entre otras medidas. Ayer hubo muchas críticas de la oposición a esta decisión del gobierno en cuanto a la mesa de seguridad. Haber descafeinado, sin carne, así describían ayer desde la oposición este documento enviado por la ministra del Interior, Carolina Toá, con esta serie de propuestas para avanzar en la agenda de seguridad al ser revisada por los parlamentarios de cara al mes de marzo. Lo anterior se dio tras una cita sostenida el martes en La Moneda, recordémoslo, en la que parte de la oposición solo llegó, o de parte de la oposición solo llegó el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional y algunos alcaldes como Germán Codina del mismo partido, el alcalde de Puente Alto. Bueno, había varios análisis, todos muy críticos. Algunos dirigentes del sector decían que el Ejecutivo envió este documento antes de terminar enero, solo para salir del paso, exhibir algo concreto en esta materia. En la oposición, además, la serie de medidas fueron consideradas como insuficientes. Un reflejo de esto fue lo plasmado en un documento emitido por la bancada de diputados de Renovación Nacional liderada por Andrés Lonton, en el cual realizan un juicio de las medidas. El texto, que fue compartido por el abogado de la bancada Pablo Celedón, se titula Un puñado de propuestas sin coherencia y de escasa originalidad. Y en este incluso se alude, escuche bien, a un plagio de iniciativas propuestas en el Acuerdo por Seguridad del expresidente Sebastián Piñera. Un atentado a la propiedad intelectual o un plagio es una buena manera de definir la hoja de ruta que construyó el gobierno en la puesta en escena del denominado Acuerdo Transversal, indican. Un gran porcentaje de las propuestas parece surgir de la convicción repentina del gobierno. Son iniciativas en trámite legislativo, ya sea de
mensajes presidenciales del expresidente Sebastián Piñera o de mociones parlamentarias, dice este texto. En los chats de la tienda, además, diputados divulgaron un texto con las 10 principales deficiencias del documento enviado por Carolina Tobá, mencionando entre ellas la ausencia de estado de excepción en la zona norte, que no tipifica el ingreso migratorio clandestino como delito, o la ausencia de una defensoría de las víctimas para delitos como secuestro, lesiones encerronas, portonazos, atentados incendiarios, robo con intimidación o violencia. El senador Osandón, en tanto, transmitió que realizaría otro documento con las materias que considera favorables y las desfavorables de lo propuesto por el Ejecutivo. Mientras, desde la UDI, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, dijo que el gobierno sabe que cualquier cosa que haga en materia legislativa tiene que pasar por el Congreso. Por eso le hemos dicho que, más que una mesa, lo importante es que lleguen los proyectos a la Comisión de Seguridad. En 11 meses de gobierno no ha llegado ninguna urgencia a esa comisión, la Comisión de Seguridad. Eso no es ni siquiera insuficiente, es inexistente, dijo. Desde el Senado, en tanto, el senador Iván Moreira dijo que el documento, lo dice hoy día en el diario El Mercurio, es solo un compendio de proyecto realizado con anterioridad, un relleno y pegoteo de anuncios conocidos. Y también se pronunció la presidenta de Evópoli, la exministra Gloria Huth, declarando que los parlamentarios del partido están totalmente abiertos a apoyar los proyectos de seguridad pública dentro del Congreso que presenta el Ejecutivo. Esos deberían ponerse en marcha muy rápidamente y no necesitan ponerse de acuerdo para hacerlo, estimó. Fuera de Chile Vamos, desde la ADC, el jefe de sus diputados, Eric Aedo, expresó molestia por no ser convocado a la reunión por seguridad realizada el martes. Es un acto hostil contra la bancada, cuestionó. En La Moneda explicaron que se invitó a un representante por partido, con Francisco Huenchumilla, en el caso de la ADC. Y la ministra del Interior, en tanto, respondía ayer en nuestro medio asociado CNN Chile: este documento no está cerrado, quedamos de que en febrero se nos iban a hacer observaciones para enriquecerlo. Y respecto a las críticas de la oposición, decía: hace poco uno se juntaba con sus parlamentarios y decían que no se recogía ninguna propuesta. Ahora dicen que es un plagio de sus propuestas. En otra de las críticas se dijo por parte de la oposición ayer que otro aspecto que bordea lo vergonzoso del documento gubernamental es lo referido al control de armas y a la implementación del sistema de trazabilidad o ADN balístico, el que cuenta con sustento normativo y financiero luego de las reformas impulsadas a la ley de control de armas por parte del gobierno anterior, y que por lo tanto eso estaría o podría estar operativo. Se cuestiona que la Moneda o el gobierno no haya impulsado los proyectos que están en el Congreso y en vez de eso haya preferido dar prioridad a la creación de la mesa cuando hay proyectos que ya se están tramitando en el Congreso, lo que significaría atraso tras atraso hasta que se llegue a un acuerdo total en la mesa. A propósito de temas siempre de seguridad, está lo que plantea esta propuesta del gobierno: la urgencia para reforzar el control fronterizo y la migración irregular, un desafío que representa una honda demanda para autoridades y ciudadanía de la macrozona norte. Surge como parte de las iniciativas legales y de política pública contenidas en este documento, el compromiso transversal por la seguridad, que se difundió de parte del Ministerio del Interior. Este documento incluye estrategias para el control en zonas limítrofes, habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimenta y equipaje. O sea, a 10 kilómetros de la frontera, dice el documento. Extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa desde 48 horas a 96 horas, poniendo a disposición del juez a los migrantes irregulares, dice la propuesta. Entre estas medidas se considera además la implementación de una denominada ley anticoyotes para extender la detención de los sospechosos detenidos en la frontera cuando surjan casos de trata de personas o delitos ligados al tráfico de migrantes. El compromiso transversal por la seguridad también abarca la implementación de la ley de infraestructura crítica despachada por el Congreso la semana pasada. Mediante un decreto con fuerza de ley, esta iniciativa regulará las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas para el resguardo de áreas en zonas fronterizas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, proyecta que este mes se implemente esta norma. Decía: esperamos ingresar a fines de la próxima semana este decreto a la Contraloría. Esperamos que la Contraloría tome razón, ojalá durante la primera quincena de febrero, de manera que durante febrero los chilenos que viven en la zona norte puedan ver cómo las Fuerzas Armadas se despliegan en las zonas fronterizas para desarrollar tareas de seguridad y puedan hacer lo que la ley faculta: control de identidad, registro y detención de personas si es necesario, dice. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Por qué el control de identidad?
el registro de personas, vestimentas y equipaje solamente se puede realizar a 10 kilómetros de la frontera y no a 10,5 kilómetros. ¿Por qué se puede realizar solamente en el campo y en una ciudad cuando es evidente que hay personas caminando por las carreteras y no se les puede realizar porque ya traspasaron los 10 kilómetros? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué esas facultades en un lugar geográfico determinado y no en el resto del país? Aunque sea próximo a la frontera, porque cuando se está a 12 kilómetros está al lado de la frontera, está cerca. O sea, se puede hacer control de identidad ahí y no después. Por lo tanto, las personas que lleguen a Iquique, Antofagasta, a Calama, no van a poder ser registradas. No se le va a poder hacer un control, ni siquiera registro, ni siquiera un control de identidad, solamente porque caminaron unos metros más.